A pandemia provocada polo coronavirus obrigou aos diferentes países a tomar medidas para frear a enfermidade. Mentres en España levamos máis dun mes confinados nas nosas casas, os veciños da contorna que residen en Alemaña continúan co seu día a día case con normalidade. A mí la vida, la verdad, no me cambió mucho. Me cambió hace una semana porque tuve que parar, porque nos bajó el trabajo en la obra y nos tuvimos que quedar en casa una semana, pero esta semana ya estoy trabajando otra vez. Y sí, podría bajar a la calle, darme un paseo y dar una vuelta con mi novia, ir a un parque o lo que fuera, pero realmente no tengo ganas y viendo cómo está España no me apetece pasar por esa situación. No es que vaya a morir, pero non tengo ganas de estar ingresado. A situación de España preocupa moito dende Alemaña, por iso non entenden a falta de medidas do país xermano. Y veo bastantes diferencias, la verdad, aquí y allá. Aquí no estamos en casa encerrados, aquí puedes andar por la calle. Yo la verdad es que a veces me pongo nervioso hasta cuando voy a comprar la compra. No veo ningún respeto a esta enfermedad, la verdad, y creo que tienen que empezar un poco a controlarlo un poco más. A pesar do baixo porcentaxe de decesos, menos do 3%, en Alemaña xa hai máis de 135.000 contaxiados, uns datos importantes polos que Jonathan considera que se deberían tomar medidas máis estritas. Creo que aquí se tenían que tomar unas medidas un poco más drásticas, ya que aquí casi no se adoptó ninguna medida. Solo hace un par de semanas nos dijeron que nos quedáramos en casa, pero no mucho más. Sí, se nota en los supermercados, mantenga 1,5 metros, 2 metros de distancia, la gente con guantes, con mascarillas, pero poca cosa, la verdad, poca cosa. Creo que no se lo están tomando bastante en serio. Dende Alemaña, Jonathan manda unha mensaxe de ánimo para todos e nos recorda a importancia de que quedemos na casa.